Abriendo la aplicación del FSA 740, nos encontramos con esta pantalla donde podemos encontrar las diferentes pruebas que vamos a realizar en el vehículo. Cuando vamos a realizar estas pruebas, lo primero e importante es hacer la identificación del vehículo. Para hacer ello, entonces venimos a identificación del vehículo y escogemos la opción estándar. Cuando tomamos esta opción, tenemos dos maneras de poder continuar. La primera es darle doble clic en el punto donde vamos a trabajar o dar en este botón F2. Continuamos y llegamos a las 4 opciones que tenemos para seleccionar el tipo de vehículo con el motor que vamos a seleccionar. En el primer caso, tipo de motor, tenemos estas opciones: motor a gasolina de 4 tiempos, motor a gasolina de 2 tiempos, un vehículo híbrido, gasolina eléctrico, o un motor Wankel a gasolina, un motor diésel de 4 tiempos, vehículo diésel híbrido y vehículo eléctrico. Y ahí escogemos la opción para el vehículo que nosotros necesitamos. Igual podemos escoger el número de cilindros. Tenemos la opción desde 2 hasta 12 cilindros. Luego el orden de encendido. Y finalmente el tipo de sistema de encendido. En el sistema de encendido tenemos 4 opciones. Tenemos la opción ROV, que quiere decir para motores con distribuidor. La opción DFS es con sistema de encendido y paquete de bobinas o un sistema DIS. Las opciones EFS quiere decir bobina por cilindro, bobina individual, y cuando habla de transistor se refiere a un sensor. Entonces, con transmisor KW quiere decir que es un sensor de cigüeñal, y EFS, o sea, bobina independiente con transmisor NW, es con un sensor de árbol de levas. Y ahí le damos F12, como en este caso, para bobina independiente y sensores de árbol de levas. F12 continuamos y ya queda programado. En esta barra que tenemos acá ya queda programado para el vehículo que vamos a trabajar. Después de haber hecho la identificación del vehículo, tenemos las diferentes opciones para escoger, como pasos de prueba, prueba de componentes, osciloscopio como pruebas. Vamos a revisar pasos de prueba. Aquí tenemos estas opciones: condiciones generales de medición, donde nos hacen las recomendaciones cuando vayamos a hacer las pruebas, y ya una prueba específica para medir la corriente de reposo de la batería. Son pruebas específicas que debemos de utilizar utilizando las pinzas que tenemos en la unidad de medición para poder medir la corriente de la batería, verificar el estado de la batería en reposo. Igual todas las otras pruebas que tenemos aquí como opción. Entonces el motor de arranque, para poder tomar pruebas de compresión del motor. Igual con esta otra opción, hacer mediciones del alternador y de los sistemas de encendido específicos, tanto el primario como el secundario. Y las otras opciones que tenemos acá, como punto de encendido, escape, gasolina, inyección, prueba dinámica de gases y presión de carga. Las siguientes opciones son pruebas de componentes. Lo desplegamos y tenemos todas estas opciones, donde dice parte eléctrica general, y entre ellas aparece cable de datos CAN, lámparas controladas por PWM y el cableado. Y luego las otras opciones generales, componentes generales, mediciones generales, sensores generales, zona de admisión y todo el resto de pruebas. Cada una de ellas nos va a desplegar cómo realizar
y las mediciones que debemos hacer. En este caso tenemos diodos y diodos luminosos, por ejemplo. Si desplegamos en mediciones generales, entonces tenemos la opción de medición de presión, medición de temperatura y uno más específico para medir cada uno de los sensores, no solamente del motor, sino en general del vehículo. Si le damos la opción a alguno de ellos, entonces ya me va a desplegar con las condiciones específicas que vamos a medir del sensor. En este caso, entonces ya si vamos a medir una resistencia en el tiempo, podemos ver la medición en kiloohmios y la escala y cómo va cambiando en el tiempo en segundos. Si utilizamos otro, por ejemplo, sensor pedal acelerador de efecto Hall, entonces la escala que aparece ya es en voltios. Tengo una escala desde 0 a 8 voltios a 10 voltios específicamente. El tiempo también está variando y podemos ver los valores de tensión del canal 1 y la tensión mínima. Luego tenemos la opción para revoluciones y valores de resistencias del sensor. Entonces, si estuviéramos tomando la señal, tendríamos en el tiempo cómo va variando y las diferentes opciones que tenemos del equipo. Y así para cada uno de los sensores, con pruebas muy específicas de cada uno de ellos.